Imagina que te llamen fracasado en la escuela y, años después, revoluciones el mundo entero con tus ideas. Como un simple empleado de oficina, sin grandes perspectivas, logró cambiar para siempre la manera en que entendemos el universo. Esta es la historia de Albert Einstein, el hombre que desafió todo lo que creíamos saber sobre el espacio, el tiempo y la realidad. Pero, ¿su genialidad era solo un don o había algo más detrás de su brillante mente? En este video descubrirás los secretos detrás del pensamiento revolucionario de Einstein, desde sus mayores teorías hasta los desafíos que enfrentó. ¿Cómo logró ver lo que nadie más veía? ¿Qué puede enseñarnos su forma de pensar sobre creatividad, superación e incluso éxito en nuestra propia vida? Si alguna vez te has preguntado cómo las grandes mentes transforman ideas simples en descubrimientos increíbles, este video es para ti. Prepárate para un viaje fascinante que va más allá de la ciencia y se adentra en el espíritu de un genio que cambió el mundo. ¿Estás listo para ver la realidad de una manera completamente nueva? Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879 en la ciudad de Ulm, en el reino de Württemberg, entonces parte del Imperio Alemán, actual Baden-Württemberg, Alemania. Hijo de Hermann y Pauline Einstein, su familia era de origen judío askenazí, aunque no practicante. Un año después de su nacimiento se mudaron a Múnich, donde su padre y su tío, Jacob Einstein, fundaron la Elektrotechnische Fabrik Jetta Einstein & Sie, una empresa especializada en la fabricación de equipos eléctricos que operaban con corriente continua. Fue en esta ciudad donde, en 1881, nació su hermana menor, Maria Maja Einstein, quien se convertiría en su compañera más cercana a lo largo de su vida. Desde pequeño, Einstein mostraba una gran curiosidad por el funcionamiento de las cosas a su alrededor, desmontando y analizando objetos para entender sus mecanismos. A los 5 años, un evento decisivo despertó su fascinación por la ciencia. Al recibir una brújula como regalo de su padre, quedó intrigado por el hecho de que la aguja siempre apuntaba en la misma dirección sin un mecanismo visible. Einstein asistió a una escuela primaria católica durante 3 años antes de ser transferido, a los 8 años, al Luitpold Gymnasium, donde cursó su educación primaria y secundaria. Sin embargo, el rígido modelo educativo basado en la repetición y memorización lo hizo sentir desmotivado. A diferencia de sus compañeros, Einstein no se conformaba con memorizar información sin comprenderla a fondo, lo que le generó frustración con el sistema tradicional de enseñanza. Su inquietud intelectual lo alejaba de la rutina escolar, pero encontraría inspiración fuera de las aulas. Durante su infancia y adolescencia, 2 figuras jugaron un papel clave en su formación. Su tío Jacob, ingeniero, quien le presentó conceptos matemáticos avanzados de manera práctica, y Max Talmey, un joven estudiante de medicina que visitaba semanalmente la casa de la familia entre 1889 y 1894. Talmey reconoció el talento de Albert y comenzó a prestarle libros de ciencia y filosofía, incluyendo Crítica de la razón pura, de Immanuel Kant. Einstein quedó fascinado con la obra y empezó a desarrollar una visión más profunda sobre la naturaleza del conocimiento y la realidad, alimentando su insaciable curiosidad. A pesar de estar rodeado de estímulos intelectuales, Einstein no se adaptaba al entorno escolar. La enseñanza rígida y autoritaria del Luitpold Gymnasium sofocaba su creatividad, convirtiendo las clases en experiencias monótonas y limitantes. En 1894, la familia Einstein enfrentó un cambio drástico. La empresa de su padre, especializada en equipos eléctricos de corriente continua, quebró tras perder terreno frente a la corriente alterna en la llamada Guerra de las Corrientes. En busca de nuevas oportunidades, Hermann Einstein decidió mudarse a Italia, estableciéndose primero en Milán y luego en Pavía. Sin embargo, Albert permaneció en Múnich para terminar sus estudios en el Luitpold Gymnasium, siguiendo el deseo de su padre de que se convirtiera en ingeniero eléctrico. No obstante, el joven estaba cada vez más frustrado con el rígido y mecánico método de enseñanza de la escuela. En escritos posteriores, lamentaría cómo la creatividad y el espíritu del conocimiento eran sacrificados en favor de una memorización sin sentido. A finales de 1894, incapaz de soportar más tiempo en aquel ambiente, Einstein ideó un plan audaz. Convenció a la escuela de que lo eximiera por motivos de salud y partió para reunirse con su familia en Italia. En Pavía, lejos de la presión académica tradicional, tuvo tiempo para desarrollar sus propias ideas y profundizar en sus estudios autodidactas.
Fue en esta época cuando escribió un breve ensayo titulado Sobre la investigación del estado del éter en un campo magnético, uno de sus primeros intentos de explorar conceptos avanzados de la física. Su pensamiento ya comenzaba a destacar, incluso sin una formación académica convencional. Decidido a obtener un título formal para avanzar en la ciencia, Einstein intentó ingresar a la prestigiosa Escuela Politécnica Federal de Zúrich en 1895, cuando tenía solo 16 años, 2 años antes de la edad estándar. Su talento para las matemáticas y la física era evidente, logrando calificaciones sobresalientes en esas materias. Sin embargo, su desempeño en otras áreas, como idiomas y humanidades, fue inferior a lo requerido, lo que resultó en su rechazo. Siguiendo el consejo del director de la Politécnica, se inscribió en la Escuela Cantonal de Aarau para completar su educación secundaria y prepararse mejor para la universidad. La experiencia en Aarau fue transformadora. A diferencia del rígido sistema educativo alemán, la escuela suiza fomentaba el pensamiento crítico y la creatividad, proporcionando un entorno más compatible con la mente inquisitiva de Einstein. Durante sus estudios, se alojó en la casa del profesor Jost Winteler y se enamoró de su hija, Marie Winteler. Fue también en este periodo cuando tomó una decisión crucial. En enero de 1896, con el apoyo de su padre, renunció a su ciudadanía alemana para evitar el servicio militar obligatorio, quedando temporalmente apátrida. A finales de ese año, aprobó el examen Matura con buenas calificaciones, asegurando su ingreso en el Instituto Politécnico de Zúrich. A los 17 años, Einstein comenzó un programa de 4 años para obtener el título de profesor de física y matemáticas. Durante su carrera universitaria, vivió con una modesta asignación de 1 franco suizo al mes, ahorrando lo suficiente para pagar su proceso de naturalización y obtener la ciudadanía suiza en 1901. Fue también en la Politécnica donde conoció a Mileva Maric, la única mujer entre los 6 estudiantes del curso. Con el tiempo, su amistad se convirtió en una relación amorosa y juntos estudiaban libros de física fuera del plan de estudios, alimentando el creciente interés de Einstein por conceptos revolucionarios. Tras graduarse en la Escuela Politécnica de Zúrich en 1900, Einstein tuvo dificultades para conseguir un empleo académico. Su actitud irreverente y la falta de recomendaciones influyentes hicieron que su búsqueda fuera aún más complicada. Después de algunos trabajos temporales como profesor, en 1902 consiguió un puesto en la oficina de patentes de Berna. El trabajo, que consistía en evaluar invenciones y analizar patentes, le ofrecía estabilidad financiera y tiempo libre para desarrollar sus investigaciones teóricas. En el ámbito personal, Einstein se casó con Mileva Maric el 6 de enero de 1903 en Berna. Al año siguiente, el 14 de mayo de 1904, nació su primer hijo, Hans Albert Einstein. Fue en este periodo cuando comenzó a destacar en la comunidad científica, publicando artículos en revistas académicas y manteniendo correspondencia con físicos reconocidos. En 1905, aún trabajando en la oficina de patentes, viviría lo que se conocería como su Annus Mirabilis o Año Milagroso, al publicar 4 artículos revolucionarios que cambiarían para siempre el rumbo de la física. El primero de estos artículos explicaba el efecto fotoeléctrico, sugiriendo que la luz podía comportarse como partículas llamadas cuanta, un concepto que más tarde ayudaría a sentar las bases de la mecánica cuántica y le valdría el premio Nobel en 1921. En el segundo artículo, analizó el movimiento browniano, proporcionando pruebas matemáticas de la existencia de los átomos, que en aquel entonces aún eran un tema de debate. El tercer artículo fue aún más impactante. En él, Einstein presentó la teoría de la relatividad especial, que revolucionaba la física al postular que el espacio y el tiempo no eran absolutos, sino relativos al observador, siempre que la velocidad de la luz se mantuviera constante. Antes de Einstein, se creía que el tiempo fluía de la misma manera para todos los observadores, sin importar su velocidad. Sin embargo, su teoría demostró que cuanto más rápido se mueve un objeto, más diferente es la forma en que el tiempo transcurre para él en comparación con un observador en reposo. En el cuarto artículo de 1905, Einstein presentó la famosa ecuación energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, que describe la equivalencia entre energía, masa y la velocidad de la luz al cuadrado.
Su impacto fue enorme, proporcionando las bases para la comprensión de la energía nuclear y, eventualmente, el desarrollo de la bomba atómica décadas después. Sin embargo, en su momento, pocos científicos comprendieron la profundidad de esta fórmula y sus implicaciones. Mientras su carrera científica despegaba, su vida personal se volvía cada vez más inestable. En 1910 nació su segundo hijo, Edward Einstein, pero para entonces Einstein ya expresaba su infelicidad en el matrimonio. La situación empeoró en los años siguientes. En 1914, Einstein se trasladó solo a Berlín para asumir un puesto en la Academia Prusiana de Ciencias, mientras que Mileva permaneció en Zúrich con sus hijos. Lo que inicialmente parecía una separación temporal se convirtió en definitiva. Tras 5 años viviendo separados, oficializaron su divorcio el 14 de febrero de 1919. Tras establecer la relatividad especial y su famosa ecuación, Einstein se dio cuenta de que su teoría aún estaba incompleta, ya que no incluía la gravedad. La mecánica clásica de Newton explicaba la gravedad como una fuerza de atracción entre los cuerpos, pero Einstein comenzó a sospechar que la realidad era más compleja. Durante casi una década, se dedicó a ampliar su teoría para incorporar los efectos gravitacionales, un desafío que requirió cálculos avanzados y una nueva visión sobre el funcionamiento del universo. En 1915, Einstein presentó ante la Academia Prusiana de Ciencias su teoría de la relatividad general, revolucionando la comprensión de la gravedad. En lugar de ser una fuerza invisible que actuaba a distancia, la gravedad fue explicada como la curvatura del espacio-tiempo causada por la presencia de masa. Cuanto mayor era la masa de un cuerpo celeste, mayor era la deformación a su alrededor, afectando la trayectoria de otros objetos. Una de las predicciones más impactantes de la teoría era que la luz podía desviarse debido a la gravedad. Einstein propuso que la luz de una estrella distante se curvaría al pasar cerca del Sol, ya que el campo gravitacional de la estrella deformaría el espacio a su alrededor. Para comprobar esta hipótesis, el astrónomo británico Sir Arthur Eddington organizó una expedición en 1919 para observar un eclipse solar. Las mediciones confirmaron la predicción de Einstein. La posición aparente de las estrellas se alteraba debido a la gravedad del Sol, demostrando que la luz realmente seguía la curvatura del espacio-tiempo. El experimento tuvo repercusión mundial. Los titulares anunciaban que la ciencia había sido transformada y Einstein se convirtió rápidamente en un ícono global. No solo fue celebrado en la comunidad científica, sino que también pasó a ser reconocido por el público como un genio que desafiaba las leyes de la física tradicional. Durante la década de 1920, Einstein disfrutó de un reconocimiento sin precedentes en el mundo científico. Sin embargo, a medida que su fama crecía, también aumentaban las tensiones políticas en Europa, especialmente en Alemania, donde el partido nazi comenzaba a ganar fuerza con discursos nacionalistas y antisemitas. Einstein, judío y pacifista declarado, se convirtió en un blanco de la propaganda nazi. Sus trabajos fueron atacados como ciencia judía y su imagen fue difamada en panfletos y periódicos alineados con el régimen. En 1933, con la llegada de Adolf Hitler al poder, la situación se volvió insostenible. Consciente del peligro inminente, Einstein decidió no regresar a Alemania tras un viaje a Estados Unidos. Su casa en Berlín fue allanada y sus bienes confiscados, mientras que carteles por todo el país lo señalaban como un enemigo del pueblo alemán. Ante este panorama, Einstein renunció formalmente a su ciudadanía alemana y aceptó una invitación para enseñar en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, en Estados Unidos. Su llegada fue ampliamente cubierta por la prensa y rápidamente se convirtió en una figura respetada tanto en la comunidad científica como en el ámbito político. A pesar de estar a salvo, Einstein seguía preocupado por la creciente amenaza del fascismo en Europa y comenzó a posicionarse más activamente contra el nazismo. Mientras se establecía en Princeton, Einstein se involucró en causas humanitarias y políticas, denunció abiertamente el antisemitismo, apoyó la creación de un refugio para científicos perseguidos y defendió el sionismo, aunque con una visión crítica sobre el futuro del movimiento.
Paralelamente, continuó sus estudios teóricos, dedicándose a la búsqueda de una teoría unificada que conectara la relatividad general con las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1939, Einstein comenzó a preocuparse por la posibilidad de que la Alemania nazi desarrollara armas de destrucción masiva. Consciente del peligro que esto representaba, Einstein fue persuadido por el físico húngaro Leo Szilard para tomar acción. En agosto de 1939, Einstein firmó una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, advirtiendo sobre la amenaza que supondría que Alemania lograra construir una bomba atómica. En el documento explicaba el potencial destructivo de la fisión nuclear y sugería que Estados Unidos acelerara sus investigaciones en este campo. La carta tuvo un gran impacto y fue clave para impulsar la creación del Proyecto Manhattan, un programa ultrasecreto destinado al desarrollo de la primera bomba atómica. Mientras Estados Unidos avanzaba en estos esfuerzos, Einstein consolidaba su nueva vida en el país. El 1 de octubre de 1940 se convirtió oficialmente en ciudadano estadounidense, un paso simbólico que marcó su ruptura definitiva con Alemania. Establecido como profesor en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Princeton, elogió la cultura americana, destacando su sistema basado en la meritocracia en contraste con las jerarquías rígidas del viejo continente. Aunque Einstein fue fundamental al alertar al gobierno estadounidense sobre el peligro nazi, no participó directamente en el Proyecto Manhattan. Su perfil pacifista y sus conexiones políticas generaron desconfianza entre las autoridades, quienes lo mantuvieron al margen de las investigaciones. No obstante, la carta que firmó fue uno de los factores decisivos para que Estados Unidos invirtiera intensamente en el desarrollo de la bomba atómica. El desenlace de este proyecto fue un duro golpe para Einstein. En 1945, las bombas atómicas fueron lanzadas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, causando la muerte de cientos de miles de personas. Profundamente afectado, expresó su arrepentimiento por haber contribuido, aunque indirectamente, a la creación de un arma tan destructiva. En los años siguientes, se convirtió en uno de los principales defensores del desarme nuclear, advirtiendo sobre los peligros de una carrera armamentista que podría llevar a la aniquilación de la humanidad. Tras la Segunda Guerra Mundial, Einstein se consolidó como una de las figuras intelectuales más influyentes del siglo XX. Más allá de su labor como científico, se convirtió en un incansable defensor de la paz mundial y la cooperación entre naciones. Uno de sus principales compromisos políticos fue su apoyo al sionismo, un movimiento que promovía la creación de un Estado judío en Palestina. Aunque era crítico del nacionalismo en general, veía el sionismo como una respuesta necesaria al creciente antisemitismo, especialmente después del Holocausto. Einstein apoyó activamente la fundación del Estado de Israel en 1948, pero su visión para el país difería de la de muchos líderes políticos de la época. Defendía que Israel fuera un Estado basado en principios democráticos y humanitarios, promoviendo la convivencia pacífica entre judíos y árabes. A pesar de su popularidad entre los sionistas, también criticó al gobierno israelí cuando consideró que los ideales de justicia e igualdad no estaban siendo respetados. Su postura equilibrada le valió respeto, pero también generó controversia dentro del propio movimiento. Su prestigio era tan grande que, en 1952, recibió una propuesta sorprendente. El gobierno de Israel le ofreció el cargo de presidente del país tras la muerte de Chaim Weizmann, el primer presidente de Israel. A pesar del honor que esto representaba, Einstein rechazó cortésmente la oferta, argumentando que no tenía las habilidades necesarias para la política y que prefería seguir dedicándose a la ciencia y al activismo por la paz. Reconocía la importancia del puesto, pero creía que su mayor contribución al mundo podía darse a través de su influencia intelectual y moral. En sus últimos años, Einstein centró sus esfuerzos en un problema que lo había inquietado durante décadas: la búsqueda de una teoría unificada. Su objetivo era encontrar una ecuación que reconciliara la relatividad general con el electromagnetismo, explicando de manera única todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Sin embargo, la física avanzaba en una dirección diferente, con el auge de la mecánica cuántica, una teoría con la que Einstein tenía serias discrepancias. A pesar de sus incansables
intentos, nunca logró alcanzar esa unificación, dejando el problema abierto para futuras generaciones de científicos. En los últimos años de su vida, Albert Einstein continuó su incansable búsqueda del conocimiento. A pesar de haber revolucionado la física, siguió dedicado a intentar unificar las fuerzas fundamentales del universo en una única teoría, un objetivo que nunca logró completar. Además, se convirtió en un firme defensor del desarme nuclear y de la cooperación entre las naciones, advirtiendo sobre los peligros de una carrera armamentista y las tensiones políticas de la Guerra Fría. Su prestigio trascendía el ámbito científico. Era consultado por líderes mundiales y admirado por intelectuales de diversas disciplinas. Sin embargo, su salud comenzó a deteriorarse. El 17 de abril de 1955 sufrió un aneurisma de la aorta abdominal, una condición que ya le había sido diagnosticada años antes. Fue trasladado al hospital de Princeton, pero rechazó someterse a una cirugía para prolongar su vida, afirmando que no quería interferir en el curso natural de las cosas. A la mañana siguiente, el 18 de abril de 1955, falleció a los 76 años. Sus últimas palabras fueron pronunciadas en alemán, pero la enfermera que lo acompañaba no comprendía el idioma, por lo que quedaron como un misterio para siempre. Siguiendo su voluntad, su cuerpo fue incinerado y sus cenizas esparcidas en un lugar no revelado, evitando así la creación de un sitio de peregrinación. Sin embargo, su cerebro fue extraído por Thomas Stoltz Harvey, el patólogo encargado de la autopsia, quien creía que su estructura podría revelar algo sobre su genialidad. Décadas después, estudios encontraron algunas peculiaridades en su anatomía, como un mayor número de células gliales, pero no se halló una explicación definitiva para su excepcional inteligencia. El impacto de Einstein en la ciencia y la sociedad fue profundo y duradero. Su teoría de la relatividad general redefinió nuestra comprensión del espacio, el tiempo y la gravedad, sentando las bases para el estudio de los agujeros negros, las ondas gravitacionales y la expansión del universo. Incluso décadas después de su muerte, sus predicciones siguen siendo confirmadas por experimentos y observaciones astronómicas. Además, sus contribuciones a la mecánica cuántica, en especial su explicación del efecto fotoeléctrico, fueron fundamentales para el desarrollo de tecnologías modernas, como los láseres, los semiconductores y la computación cuántica. Albert Einstein cambió para siempre la forma en que entendemos el universo. Su genialidad no residía solo en sus ecuaciones, sino en su capacidad para ver más allá de lo obvio, cuestionar las certezas y desafiar los límites del conocimiento. Pero si estuviera vivo hoy, aprobaría el rumbo que han tomado la ciencia y la tecnología. Seguiría pensando lo mismo sobre el uso de la energía nuclear y la inteligencia artificial. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué crees que Einstein pensaría del mundo moderno? Déjame tu comentario aquí abajo. Y si te apasiona explorar grandes ideas y entender cómo moldean nuestra realidad, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Así no te perderás ningún contenido como este. Al final, comprender el pasado es esencial para entender el futuro.